Licenciado, compañeros, buenos días, un saludo. Nosotros esta mañana pues tenemos para bien poderles presentar y platicar sobre riesgo legal y reputacional. Somos el grupo número 1 y se conforma por los integrantes que les presento a continuación. Iniciemos. El riesgo legal. Este es un tipo de riesgo bastante amplio, ya que tiene un importante impacto principalmente en la estrategia de la entidad. Se puede presentar como aquella probabilidad de que se produzcan pérdidas como consecuencias o bien como resultados de aquellas actividades que la entidad no cumpla con la legislación o una normativa que se encuentre vigente, o bien porque la contraparte no tiene la autoridad legal para realizar una transacción u operación que lleva a cabo. El riesgo legal cuenta con dos elementos. El elemento interno, aquellas acciones legales o procedimientos que incluyen los documentos y los litigios, y el elemento externo, la evolución de regulaciones y de las interpretaciones de la jurisprudencia y la administración del sistema de justicia. La clasificación de riesgo legal. Como primer punto, pues tenemos la documentación. Acá es el riesgo que va a surgir de una inadecuada o nula formalización de las operaciones. Por ejemplo, se puede dar en forma verbal que no exista una prueba documental en los escritos, la determinación de la forma en un documento privado o una escritura pública, en los contratos, pues la forma jurídica que estos adopten, su estructuración, su tipicidad, si son complejos o simples. En las escrituras públicas, documentos privados y títulos de crédito, la confidencialidad que debe de existir de esta información. En la siguiente clasificación, la legislación y cumplimiento. Acá es el riesgo que va a surgir de que una operación no pueda ser ejecutada por prohibiciones, limitaciones o incertidumbres de la legislación, o bien por aquellos errores en la interpretación de esta misma. Por ejemplo, podemos dar la emisión de una nueva normativa o cambios en una ya existente, que existan delimitaciones por áreas de incumplimiento, por ejemplo. Y por último, la capacidad. Acá pues se va a definir como el riesgo de que una de las partes de la operación no está facultada para que ésta pueda cumplir con los deberes y obligaciones que se le exigen derivado de la realización de un acuerdo, o que tenga, por ejemplo, un impedimento para poder comprometerse o ejecutar algún acuerdo realizado. Continuando con el tema del riesgo legal, la empresa puede recaer en ciertas pérdidas. Estas se pueden dividir en dos grupos, tanto directas como indirectas. En las indirectas podemos encontrar a las multas, a las sanciones y a las condenas. En la parte de indirectas podemos encontrar las pérdidas de reputación, falta de exigibilidad, que es referencia a deudas, y la cese de ganancias. Para poder gestionar adecuadamente este riesgo legal, esta se divide en cuatro fases. La primera, podemos encontrar que la administración del riesgo legal tiene que tener una actitud reactiva y rápidamente pasar a una actitud proactiva. En la segunda gestión es identificarlo y evaluarlo. Esto hace referencia de que la administración debe identificar esos riesgos legales que tengan la probabilidad de ocurrencia, y eso para poder luego tener el impacto que tendría en la institución al momento que ocurra, ¿no? Y tenemos la gestión número 3, que esto es ponderarlo y controlarlo. Como ya lo menciona, en esta gestión tiene que establecerse políticas, procedimientos y un sistema de administración de riesgo legal adecuado. Y esto poder tener que esto está acorde a la magnitud de sus actividades o de los negocios o recursos que tenga la entidad como tal. Y por último tenemos el número 4, que es administrarlo y monitorearlo. Esto es muy importante porque el riesgo legal debe tener, bueno, el monitoreo debe tener ese alcance para poderle dar el seguimiento adecuado y poder establecer esos controles que sean correctos y adaptarlos a la institución, y con eso poder mitigar el riesgo. A continuación les dejo con mi compañero. Muchas gracias. Continuando, tenemos que el riesgo reputacional es cualquier tipo de amenaza o peligro que pueda dañar la buena reputación y afectar negativamente el éxito de la empresa. Entre las características tenemos que puede ser de naturaleza cambiante y subjetiva, es decir, que no podemos identificar cuándo va a ocurrir y llegan sin previo aviso. Ser transversal a todas las áreas de la empresa, que al momento que se materialice el riesgo,
va a afectar a la organización y no a un área o una persona. Ser viral en muchas ocasiones se refiere a los medios o a las redes sociales en el cual la información se propaga demasiado rápido y afecta la imagen de la compañía. Ser estratégico se refiere a que se deben de tomar decisiones estratégicas de lo ocurrido y poder salir adelante. Tipos de riesgo reputacional se refiere al fraude, o tenemos el fraude interno, que es en el que una o dos personas realizan transacciones que puedan perjudicar el patrimonio de la compañía. Lavado de dinero y financiamiento al terrorismo se refiere a transacciones financieras que hacen pasar como legal recursos o transacciones ilícitas provenientes del tráfico de drogas, el tráfico de armas o el tráfico de personas. El incumplimiento de leyes, normativas y regulaciones se refiere al incumplimiento de obligaciones a que la empresa está obligada y da una imagen de que la empresa se rige bajo sus propias reglas, incumpliendo a las obligaciones que le corresponden. Los riesgos operativos se refiere a la mala calidad de los productos, a errores que puedan cometer los empleados o al incumplimiento de negociaciones. Y el riesgo de seguridad de información y ciberseguridad se refiere a que podamos ser víctimas de un ciberataque y que nos veamos vulnerables y que estén en riesgo los protocolos del cuidado de la información. Continuando con el tema, hablaremos sobre la gestión de riesgo para la reputación. Estos riesgos suelen ser imprevistos y surgen de manera sorpresiva. Por tal motivo no hay una forma específica de planear una respuesta en el momento exacto. Más sin embargo, los planes de contingencia en las empresas deben estar ya establecidos y una gestión coherente de la reputación ayudará a hacer frente a las situaciones en caso de que se produzcan. Es probable que en estos planes que se hayan creado se nombren a las personas responsables de tomar medidas inmediatas. Esto si se produce, las personas responsables pueden actuar sobre los planes existentes y adaptar las respuestas al riesgo específico. Un ejemplo de la situación de riesgo puede ser un tweet de un antiguo empleado, y para la gestión de riesgo puede tener una lista de respuesta a través de todas las redes sociales. ¿Cómo mitigar el riesgo de reputación? Para mitigar el riesgo reputacional implica disminuir el golpe cuando se produce un riesgo, especialmente en el poder adelantarse. También se debe reconocer lo que está ocurriendo y hacer que los equipos de relaciones públicas crean mensajes de crisis que ayuden a las empresas a explicar a los consumidores lo que sucede y también de manifestar lo que se va a hacer al respecto y sobre todo ser transparente. Los planes y estrategias de gestión de crisis de la empresa que se ha desarrollado o planea implementar ayudarán a mitigar el riesgo para la reputación si se produce y se deben de adaptar las respuestas a las crisis específicas. Un ejemplo de riesgo reputacional podemos mencionar que al comienzo del 2018 la empresa de moda sueca H&M enfrentó una crisis a causa de una imagen publicitaria publicada en su página web, considerada por muchos como polémica y racista. La imagen mostraba a un niño negro vistiendo una prenda en la que se leía "el mono más genial de la jungla". El resultado de esto fue que la empresa recibió fuertes críticas, así como ataques a algunas de sus tiendas y hubo protestas en Estocolmo. Ante la presión generada en las redes sociales como Facebook y Twitter, H&M retiró la publicidad de su sitio web y se vio obligada a pedir disculpas por lo sucedido. En este caso, la reputación de la marca se vio afectada por la falta de lectura del contexto y por no proveer que los usuarios cada vez son más conscientes y críticos de temas sociales como el racismo. Muchas gracias por la atención prestada.